Ferido a las 9 de la mañana. Pero mañana, como tengo un programa los jueves que se llama Los Amigos, y vamos a hablarle a todos y cada uno de los amigos para ver cómo están toreando a este patógeno que anda asolando a la humanidad. Vamos a transmitir muy temprano, muy temprano. A las 5 de la mañana de acá está empezando el presidente allá en la Ciudad de México a transmitir su conferencia. Hay 2 horas de diferencia, si no estoy equivocado. Entonces, no se preocupen, no tienen que levantarse a esa hora para ver la conferencia. Se va a quedar aquí en mi canal de Facebook. Entran como José Luis González Capitán. La conferencia que pasaré en vivo a las 5 de la mañana la podrán ver después a las 7, 8, 9, a la hora que quieran. Aquí se queda. Y ahora estamos entrando al segmento de reflexiones de El Capitán. Quiero decirles que todavía no apunté cuánto tiempo duró esta conferencia, pero seguramente más de 2 horas. Hice cuántas cuartillas, 3, 4 cuartillas que no voy a leer, obviamente, porque no quiero abrumarlos. Ya de por sí algunos quedaron, a lo mejor otros se fueron. Quiero decir quiénes estuvieron ahora con nosotros. Algunos a lo mejor están todavía por ahí. Elena Bedoya, un abrazo, amiga. Álvaro Blancarte, pintorazo de los mejores allá de Tijuana. No sé ahora dónde vive, si está en Tijuana o en Mexicali o qué sé yo. Vayan al Centro Cultural. Ahí están sus murales, luego entrando hacia arriba, ustedes lo ven. Son maravillosos. Alfredo Castañeda desde Texas, saludos, compañero de partido. Manuel Baena, músico, un gran muchacho. Es de, ¿de qué parte? Cuernavaca, Morelos, creo que por ahí es, pero él vive acá ahora. Apolonio Cortés, de varios grupos de promoción social. Saludos, Apolonio. Roxana Isabela, no lo ubico bien. Vigil Gama, del equipo de Radio AMLO, Morena en el Exterior, todos los miércoles a partir de la 1 de la tarde, de 1 a 3. Hoy miércoles de 1 a 3. Vamos a retransmitir por la radio. Ahora tenemos nuestra página de radiomorena.org en construcción, en reconstrucción. Pero de todos modos ponemos ahí el link para que entren directamente a la radio a escuchar lo que dicen en Facebook los compañeros de Radio AMLO. Julia Hernández, saludos, siempre nos sigue. Vicente Sarmiento, gracias por estar acá. Vicente, creo que tiene alguna función acá en la ciudad, no sé si en el gobierno o en la asamblea, o por ahí tengo referencias de que él es un principal acá en el asunto de la cosa pública. Voy a puntualizar solamente algunas cuestiones así muy breve, por razones de tiempo. Esto de todo modo yo lo separo al fin de semana, todas las reflexiones que tengo las separo en un solo bloque y lo pongo el viernes o el sábado para que ustedes puedan tener una panorámica de todo lo que se habla tanto en la conferencia mañanera como en la conferencia vespertina de el aspecto de la salud pública que da el doctor Gatell todos los días. Hoy mismo pasamos también esa conferencia que dura 1 hora. Hoy a las 5 de la tarde, hora de acá, de Santana, 7 de la tarde, hora de México. Bien, lo primero que vamos a decir es que un día sí y otro también, el presidente de México habla de que el sistema neoliberal ya caducó, ¿sí? Un día sí y otro también, lo dice. Y ahora con la crisis del coronavirus, bueno, pues es el último azotón de este sistema que ha estado dragando la naturaleza, la economía de las gentes, que no se preocupa de la salud, que es antidemocrático, que da golpes de Estado, que cínicamente acorralan a 2 países que están en las penurias más grandes, como Venezuela y como los persas, Irán, y que hasta el secretario de las Naciones Unidas ha solicitado, ha sugerido que le bajen 2, 3 rayitas al asunto, acá de parte del norte.
para que la gente no se esté muriendo, ¿sí? Más de lo que ya está. Aunque quiero aclarar que al menos en Venezuela hay hasta ahora, aunque usted no lo crea, 10 fallecidos por coronavirus. Y no es ninguna sorpresa. Tienen 20 años trabajando con la gente, ¿sí? Y también tienen algunos lustros llevando la comida a su casa. Luego entonces no salen ni siquiera a comprar, ¿no? Bueno, pues ahí está. Otro país que hay que ponerle una estrellita también es Cuba, que bueno, tiene no sé si 3 decenas de muertos. Vamos a corroborarlo hoy en la tarde. Pero bueno, no sorprende, porque esos países se han abocado a la salud, a la asistencia social. Por ahí iba a decir un barbajano, bueno, ya lo dije, me manda un mensaje por ahí perdido donde dice que Cuba es un estado parasitario, ¿sí? Un estado parasitario. Bueno, a lo mejor podemos creer cuando eran, diríamos, dependientes de la Unión Soviética, ¿no? Que el 75% del comercio lo tenían con la Unión Soviética. Se cae la Unión Soviética y se cae el 75% del comercio internacional de Cuba, y sin embargo sobreviven. Y además, en cada reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas, cuando se pide el desbloqueo, solamente 2 países estaban en contra de esa decisión de la mayoría de las Naciones Unidas, que era Israel y Estados Unidos. Y ahora ya el apéndice que tienen acá en América del Sur también vota a favor del bloqueo. Colombia, ¿no? Bien, entonces este liberalismo ya se fue, se está yendo en forma agónica y se va a llevar a cientos de miles de muertos, obviamente, ¿no? Porque si estuviera preparada la sanidad pública en Estados Unidos, no hubiera los muertos que está viendo en Nueva York y los que va a haber acá, que está viendo ya en Los Ángeles. Y dice una declaratoria al principio casi escalofriante, ¿no? Cómo ajustar el cinturón de parte del gobierno para poder salvar los escollos de esta megacrisis. El petróleo se fue como plomo, los precios del petróleo como plomo hacia abajo, ¿sí? ¿Y por qué bajaron los precios del petróleo? Pues muy sencillo, la gente no está gastando en gasolina, no sale de sus casas en el mundo, ¿sí? Luego entonces, no hayan qué hacer con los barriles que están produciendo los sauditas, los estadounidenses, porque esos barriles pues no pueden almacenarse permanentemente. Tienen que producirse y salir al mercado internacional y quemarse en la gasolina de los autos, ¿no? Entonces esa crisis viene también por la inmovilidad que está ocasionándose en el mundo, una inmovilidad muy sospechosa, ¿sí? No porque debe de darse, sino porque ¿quién originó ese patógeno que es hiper contagioso, hiper mortal? Eso también tenemos que preguntárnoslo y daros una respuesta. Ya hay miles, ¿no?, de reflexiones sobre eso y haremos alguna vez un programa especial. Empieza a cortar, ¿no? Dice, a ver, los subsecretarios de 10 secretarías ya no van a tener su oficina ni sus gastos, ¿no?, ni mucho menos. No se les va a correr ni se les va a bajar el sueldo, se les va a reubicar. Porque hay un secretario de X y luego hay un subsecretario que también tiene oficina, empleados, viáticos, gasolina, autos, etcétera, etcétera. Bueno, que el secretario asuma la función del subsecretario y se ahorran muchos de esos gastos. Y lo interesante es que no lo van a correr a ese subsecretario y lo van a asignar a otra cosa más productiva dentro de la administración pública. Y bueno, empezó con una retahíla, ¿no? Va a defender todos sus planes de asistencia a los más pobres. Las becas, las pensiones, Sembrando Vida, bueno, todo, el Tren Maya, la petroquímica que están armando allá en Dos Bocas, la vialización del istmo del Istmo, vamos a decirlo, allá donde se adelgaza la cintura de la patria para conectar los dos océanos. Todo eso va a seguir el aeropuerto Felipe Ángeles, todo lo que ha propuesto como plan de salvamento nacional desde que pisó Los Pinos. Bueno, corrijo, también Los Pinos lo endosó para cuestiones culturales. Desde que pisó el Palacio Nacional, todos los planes que se empujó desde el primer día de gobierno van a seguir andando, ¿sí? Va a ser pues una reingeniería con los burócratas, los va a reubicar, los va a poner a trabajar
ese elefante reumático del que siempre habla, bueno, pues lo van a dar de nalgadas para que camine. Él habla de que puede atender con todo lo que se ha ahorrado, de lo que no se ha robado, de la buena administración de los recursos, hasta el 70% de las familias mexicanas, ¿sí? Que esto es 25 millones de hogares. Sustentarlos con recursos, con medicina, con trabajo, con todo, con alimentos. Ustedes multiplican 25 millones por un promedio de 5 elementos por familia, les va a dar la cantidad de 125 millones, y mis cuentas no están mal, y esa es la cantidad de habitantes del país. Entonces, atender el 75% de las familias es darle a la mayoría de los mexicanos base y sustento, ¿sí? Esta propuesta de ajustar la economía, sobre todo el cinturón del gobierno, está pensando inclusive en reducir más el presupuesto para el manejo del gobierno, ¿sí? No entendí muy bien, habrá que corregirlo, que es hasta el 31 de diciembre del 2020. O sea, es un plan de emergencia por la coyuntura tan grave que tenemos. Y seguramente después ya va a haber un amortiguamiento de todo esto, de todos estos recortes. Ahorita el barril se vende a $7 en el mercado internacional. Bueno, y además tienen que recortar 100,000 barriles al día, por acuerdo con la OPEP Plus y con el mandato, la sugerencia de Donald Trump, ¿no? Quien desprendiéndose de 250,000 barriles de producción para cumplir la cuota que tenía que poner México. Buen vecino. Bien, ¿qué va a hacer con el petróleo? Que pues si lo vende no va a ganar. Bueno, con el 80%, luego le digo, no, 800,000 barriles de crudo, va a usarlos de los del millón y fracción que producimos. 800,000 barriles de crudo que representan el 60% del total de la producción, va a refinar para hacer gasolina, y que por lo tanto cada vez seamos más autosuficientes en el asunto del consumo de gasolina en el país, ¿no? Está descansando haciendo adobes para construir el país en lo energético. Y hay por ahí otra cosa que también el chapucero tiró, que México tenía un seguro para que cuando bajaran los precios del petróleo hubiera cierta cantidad de petróleos que no bajara el precio. Entonces ese seguro cubre a $49 el barril. Por ende, con ese seguro que atinadamente se previó y se compró, va a resarcirse la hacienda pública con 150,000 millones de pesos. O sea, por ese lado no van a pegar al gobierno, por el lado de la baja de precios del petróleo. Hay ahí pues un equilibrio, ¿no? Hacienda va a tener el dinero que tenía previsto por el ingreso del petróleo. Tenemos presidente. Y luego empezaron las preguntas de los reporteros. Hay algunas preguntas muy ingenuas, otras muy chabacanas, ¿no? Bueno, no hay que quejarnos de eso. Si va Pedro Páramo, por ahí pasa, que por cierto hay un periodista que se pida Páramo, ¿no? Pero digo, Juan Pueblo, que por ahí pasa y de repente se sienta periodista y se ponga una etiqueta de el noticiero de Chimaltrotufia de las Tunas, y entra, bueno, un personaje del pueblo preguntando, ya es un periodista. ¿Sí me explico? Entonces, qué bien que vayan de tutti frutti los reporteros, porque en las preguntas que hacen hay una respuesta, y una respuesta contundente, firme y seria. Recordemos que la triada de Obrador es no mentir, ¿no? No robar, no traicionar. Y bueno, ahí se dicen las grandes verdades. Algunas cosas que a veces habrá que ajustar, por ejemplo, cuando él dice que él fue el primero que empezó a descartar el neoliberalismo como un modelo económico fracasado. Pues no. Hace 60 años que en Cuba se descartó el capitalismo, que ahora se llama neoliberalismo. Hace 20 años que un señor, un teniente coronel que tomó el gobierno por la vía electoral, Chávez,
está luchando contra el neoliberalismo, habrá su partido y todavía su espíritu cabalga sobre el caballo blanco de Bolívar con la espada desenvainada. Entonces, no fue el primero, ni será el último tampoco, a como están las cosas. Las reservas que hay en el Banco de México, bueno, es autónomo el Banco de México, pero las reservas no son autónomas, las reservas son del pueblo de México. Por lo tanto, sugiere que no se toquen, si no es estrictamente necesario. No voy a salvar a las megaempresas, dice Obrador, ya lo han hecho otros gobiernos, piden préstamos millonarios, ¿no? Que luego los endeudan por 100 años, con todo el FOBAPROA de destacada final, ¿sí? No voy a hacer eso, dice. Yo voy a salvar al pueblo, a los 40, 50 millones de pobres que nos dejó el neoliberalismo, ¿sí? Voy a levantar los hospitales que nos dejaron caídos, la educación que quería privatizarse para privatizar las conciencias también. Este hombre trae una ideología que no nombra como nombraríamos muchos, que somos más radicales, pero que está moviendo el tapete a todo en la estructura económica del hemisferio, aunque usted no lo crea. Y bueno, por aquí me sigo, dije que 3 cuartillas y que no iba a hablar mucho de esto. Bueno, pues ya estoy hablando de más, no de más, sino que en el tiempo que ustedes tienen y que por ahí están, no quiero que se me vayan, y si se van no importa, pueden regresar a la hora que quieran, y aquí está en este canal, José Luis González Capitán, Facebook, las 2 horas yo creo que habló el presidente, y al final los 10, 15 minutos, 20, mis reflexiones, que ahí se pueden ahorrar tal vez, si no tienen tiempo, de escuchar las 2 horas que da el presidente. Bien, no va a faltar apoyo para la mayoría de la gente, que estén tranquilos. Preguntaron si también, así como se dice quién es quién en los precios de la gasolina, se puede meter un segmento que diga quién es quién en las noticias falsas. Bueno, sería meterse en una berenjena, pues. El 75% o más de los medios de incomunicación, de los que son dueños, los que deben los impuestos y no los pagan, los que son dueños, los que quieren seguir explotando a través del erario público y la IP al pueblo, pues le tiran tomatazos para ver si lo tumba, ¿no? Pero no lo van a tumbar. El presidente tiene paso firme y tiene serenidad y no se pone a pelear, ¿no? No anda saliendo a la palestra para decir odio a este presidente de este país y a este otro y a aquel otro. No, la política no es traer un costal de piedras y ir por la calle tirándole piedra a uno y tirándole piedra a otro. Eso no es la política, ¿no? Esa es la no política. La política tiene que ser respetuosa del otro, aunque no estemos de acuerdo con ese otro, ¿sí? Bien, habló de como muestra un botón, ¿no? De aquellos que dicen que el crecimiento económico debe prevalecer sobre cualquier cosa. Como en Guanajuato, dice, que hubo crecimientos del 5 al 6%. ¿Y qué pasa ahí ahora? Que es uno de los estados con mayor violencia de todo el país. ¿Qué pasa en Guanajuato en las épocas del neoliberalismo, los últimos 2 sexenios? Bueno, que se estaba privatizando la educación. Y que se está privatizando, que está la educación privatizada en gran parte. Y si se podía, iban a privatizar el agua y también el oxígeno y todo lo demás. ¿Y quién estuvo por ahí? Creo que un señor que usa botas, ¿no? Bueno. Lo que se persigue, pues, es un desarrollo sustentable, como se decía antes, dice él. Un desarrollo en el que haya un equilibrio entre la naturaleza y la redistribución de la riqueza social, ¿no? Un estado humanista, un estado moral. Y esos términos váyanselos aprendiendo, porque no podemos decir que un estado socialista, un estado radical, eso tendrá que venir en algún momento si la anarquía que se está dando en el mundo ahora mismo se sobrepasa y nos llega a México y aún a Estados Unidos. Tiene que haber otro modelo económico y hay que empezar a trabajar sobre eso. Menciona a Holanda, ¿no? Siempre se cita a los países de la península escandinavia, tanto Bernie Sanders como él, en fin. Bueno, quiero agradecer a la gente que estuvo hoy con nosotros. Traté de hacerlo lo más sencillo, el resumen, mis opiniones.
Esto, como les dije, se queda aquí en el canal y al final de la semana voy a poner como unos 45 minutos de todos y cada uno o de la mayoría de las conferencias, tanto la sanitaria como la de Obrador, en algo que se va a llamar Reflexiones de El Capitán. Bien, nos despedimos, nos vemos, saludos de lejos. ¿Sí? Pórtense bien, si pueden no salgan de casa. Y si tienen que salir por causas de fuerza mayor, usen todas las precauciones del caso. El esparadrapo en la boca, si es posible los guantes, y no se confíen. Esto no es un juego. Este agente patógeno está arrasando. Hasta siempre.